este día, a esta hora, en el Teatro Liceo, quien les habla debería estar quizá, si las circunstancias lo hubieran permitido, anunciando la celebración de la Semana Santa 2021. No va a poder ser, obviamente, pero ni esta casa, la 8, ni la Junta de Semana Santa ha querido que este 23 de marzo pase como un día cualquiera. Señoras, señores, muy buenas noches. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de recordar que hoy es el día del pregón en la Semana Santa de Salamanca. Y lo vamos a hacer como si fuera un acto habitual y además echando la vista atrás para recordar qué significa ser pregonero de la Semana Santa con la presencia de 4 de nuestros últimos pregoneros y pregoneras. Va a ser todo un día de aprendizaje y de recuerdo. Les invitamos que se queden con nosotros, pero como siempre, en el pregón vamos a comenzar con la presencia institucional del presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo. Vamos a hablar con él. Yo voy a coger la silla para estar un poco más cómodo y para mantener esta conversación los próximos minutos. Francisco Hernández Mateo, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca. Buenas noches. Buenas noches, Paco, bien hallado, muchas gracias. Bueno, hemos traído el Liceo a nuestro estudio porque lo que queremos recordar es que hoy es el día del pregón y que a pesar de todas las circunstancias, la Semana Santa de 2021 sí se va a celebrar. Pues sí, así es, Paco, muchas gracias por traer el Liceo. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? La Semana Santa se celebra, está claro que se celebra el trido de la muerte y resurrección de Cristo, entonces es un placer, y os doy las gracias a esta familia que formáis la 8 Televisión, de que abráis esta ventana a todos los salmantinos para que puedan disfrutar de este acto que queremos que sustituya al pregón, aunque el pregón es insustituible en sí, ¿no? Puesto que se ha marcado una fecha concreta con letras de oro dentro de la Semana Santa salmantina, que es el martes anterior al Domingo de Ramos, y en el que se celebrará el pregón. Bueno, vamos a tener a Javier Blázquez, a Manolo Ferreira, a Isabel Bernardo y a Asunción Escribano, que nos van a explicar un poco los recuerdos del pregón, la remembranza de ese acto. Pero también, como decimos, este acto debería haber sido, bueno, pues el primer gran saludo oficial de Francisco Hernández como presidente de la Junta de Semana Santa, el día más solemne. No va a poder ser, pero sí tenemos hoy la oportunidad de decir, bueno, ¿qué frase te hubiera gustado pronunciar ante este liceo lleno, ante los cofrades, ante toda esa familia de la Semana Santa de Salamanca? La primera frase que se me viene ahora mismo a la mente es: buenas noches y bienvenidos al pregón de la Semana Santa de Salamanca 2021. Sí es cierto que cuando hace 8 meses empecé en el cargo, una de las primeras ideas que me rondaron la cabeza era celebrar el pregón, puesto que, como tú dices, es el primer acto institucional y fuerte de nuestra Semana Santa. Estaba convencido de que lo íbamos a celebrar, pero a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que no se va a poder celebrar y para celebrarlo a lo mejor de una manera un poco más débil que otros años, quizás lo mejor era suspenderlo. Le doy las gracias al Liceo porque siempre han estado apoyándonos en todo, que lo que necesitáramos. Te doy las gracias a ti, Paco, que desde el primer momento me dijiste: Fran, lo que necesites y lo que tenga que ser, yo estoy a tu disposición. Pero entiendo que, como te decía al principio, es un acto que se ha convertido en un referente en la Semana Santa, en la ciudad de Salamanca, un acto cultural y religioso, que es un acto que no tiene que ser baladí, no se puede dejar al azar. Los propios pregoneros que vas a tener aquí saben lo que cuesta preparar este acto, tanto en tema logístico como en tema de protocolo de personal. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo, ante esta pandemia, si ya de por sí el acto es complicado organizarlo, ante estas circunstancias que estamos viviendo, muchísimo más. Entonces me pareció oportuno que mejor dejarlo para 2022, con un mensaje lleno de esperanza y lleno de fuerza, en el que volveremos con más fuerza, si cabe aún, a pregonar nuestra Semana Santa. Nos hemos puesto igual de solemnes, igual de elegantes, porque lo requiere la ocasión. Sí que podemos recordar, como decimos, que hoy no se anuncia como tal
el pregón, pero sí que se anuncia que la Semana Santa está aquí y ese es el mensaje que tenemos que decir. Y sobre todo, lo escuchábamos ayer en Christus, ese llamamiento a las cofradías y hermandades salmantinas, Fran, de que perseveren, de que aguanten el tirón, vamos a decirlo coloquialmente, porque bueno, la puerta de la esperanza se va entreabriendo. Ese es el mensaje, Paco. La Semana Santa está viva. La Semana Santa es de 12 meses al año. Las cofradías tienen que vivir su hermandad desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Está claro que el colofón de cualquier vida de hermandad, de cualquier cofradía, de cualquier congregación, es su desfile procesional, su marcha penitencial. Pero las cofradías tienen vida más allá de eso. Por eso invito a los hermanos a que vivan durante todo el año esta hermandad, y más en estos tiempos que corren. Esto nos tiene que ayudar y nos tiene que servir para darnos cuenta de lo que realmente merece la pena. Y las cofradías merecen mucho la pena. Merece mucho la pena la vida de hermandad de estas cofradías. Bueno, pues con ese mensaje de ánimo, de apoyo tan bonito, vamos a cambiar, vamos a dar tiempo también a nuestros compañeros a que preparen el plató para recibir a esos invitados de lujo, esos pregoneros. Muchísimas gracias por también organizar y comprometerte con esta noche, este pregón diferente que vamos a vivir. Gracias. En el que, por cierto, no podía faltar la música. Nos vamos a ir hasta el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, donde hemos querido que ese aspecto musical del pregón también estuviera presente, y lo hacemos a través del Cuarteto Verdión, donde nos va a también trasladar lo que es una vivencia musical intensa, espiritual, en una noche como esta. Vamos ya a escuchar esos compases. Pues esa es la magia de la televisión del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, donde el Cuarteto Verdión nos ha ofrecido esos compases sensacionales. Volvemos a este plató que hoy en realidad hemos querido convertir, como les decimos, en un pedacito del Teatro Liceo, y vamos a, en este día tradicional dedicado al pregón de la Semana Santa, a mantener esa tradición. Y en este caso lo que hemos querido es convertirla en una reflexión sobre lo que es este propio acto y, en definitiva, lo que es la Semana Santa. Y efectivamente nos hemos hecho acompañar de los mejores representantes, porque tenemos aquí con nosotros
Pues a una década de la Semana Santa salmantina, a una década de pregoneros. Vamos a saludar a las personas que gentilmente nos acompañan. Asunción Escribano, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Javier Blázquez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel Bernardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Y Manuel Ferreira, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de 2012, de Javier, a 2017, de Isabel, como decía, la década pasada, pregoneros de la Semana Santa. Vamos a realizar en los próximos minutos un coloquio que creo que va a ser muy interesante para las personas que nos están acompañando en este día tan particular. Y yo la primera pregunta que os quiero lanzar a todos en general es, bueno, cuando a alguien le encargan esa responsabilidad de pregonar la Semana Santa, en este caso de Salamanca, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando se sienta delante del folio en blanco y decide empezar a escribir? Empezamos por orden cronológico, Javier, que quizá tú tienes los recuerdos un poco más alejados, pero bueno, como luego también has participado en muchas ocasiones presentando al pregonero, pues también sabes qué se siente. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Bueno, la verdad es que en mi caso yo ya tenía una idea de que más o menos me iban a invitar a ser pregonero, porque José Adrián Cornejo me lo había dicho cuando empezó a ser presidente, que quería que en algún momento lo fuese, pero no esperaba que fuese en ese año, en el 2012, mis cálculos iban más adelante, pero bueno, por circunstancias me avisaron. Entonces se te viene encima como una responsabilidad, ¿no? Porque dices, es algo que tienes en la mente, pero cuando llega la hora de la verdad te encuentras ahí que tienes que dar ese paso. Y mi situación pues era un poco distinta, porque hasta entonces siempre habían ido cargos, ¿no? Se iba por el cargo que se desempeñaba a pregonar la Semana Santa. Y mi bagaje era únicamente el de un cofrade comprometido con la Semana Santa. Entonces, en cierto modo, a mí me correspondía asumir esa responsabilidad de representar a los cofrades. Y sientes por dentro y dices, bueno, ¿qué les dices a los cofrades que te conocen, que son la gente con la que estás día a día? Y bueno, a la hora de escribir, pues no tuve mucha dificultad, porque son cosas que llevas dentro. De hecho, no hice ni esquema previo ni nada. Yo simplemente lo iba pensando y lo escribí de dos tirones. No puedo decir de un tirón porque lo hice en 2 días, ¿no? Lo que es la escritura final. Pero es algo que llevas dentro, y como lo llevas dentro, pues llevarlo al papel, en mi caso, fue bastante fácil. Madre mía, en 2 días es una escritura muy fluida. Bueno, decía... ahora seguimos recordando, pero es verdad, ha apuntado Javier una cosa muy interesante, la etapa de José Adrián Cornejo, al que mandamos por supuesto un saludo muy cariñoso desde aquí, supuso un cambio en eso, y de repente se empezó a buscar otras personas. Vosotros sois representantes, firme de ello, del mundo de la cultura, del mundo de las cofradías, del mundo de la Semana Santa y de otros mundos paralelos. Quizás, Asunción, no sé si tú, que habías trabajado de manera importante en la literatura religiosa, en la creación bueno, pues, poética religiosa, si quizá fuera una sorpresa que te encargara el pregón y cómo te enfrentaste a él. Pues cuando Cornejo me llamó para tomar un café, que quería consultarme una cosa de la facultad, yo iba pensando que me iba a consultar una cosa de la facultad. Y cuando me pidió que fuera pregonera, lo primero que me generó fue un susto enorme. La primera impresión fue, ¿y yo voy a ser capaz de hacerlo? Yo entonces era decana, le dije que sí. Y bueno, yo no soy como Javi, a mí me cuesta un poquito más escribir, la verdad. Y yo tardé un poquito en encontrar el hilo conductor. Casi siempre me ocurre eso cuando escribo. Necesito un tiempo de pausa, de serenidad, hasta pillar la estructura textual. Pero una vez que la tengo ya va... Para mí, ese silencio es el miedo a la página en blanco que le decimos a los alumnos, que hay que vencer, y estuve un tiempo con un poquito de miedo ante la página en blanco, pero una vez que empecé, luego ya el texto te lleva. Y en mi caso, que no soy como ellos, una gran especialista en la Semana Santa, yo tenía muy claro que quería que mi texto fuera principalmente evangélico, y que además me gustó mucho el que hizo Isabel sobre... enfocándolo en la resurrección, y yo también quería esa mirada esperanzada. Y entonces, una vez que tuve las 7 formas simbólicas de resurrección, fue el texto tirando. Yo tardé mucho en escribirlo, yo mis textos tardo mucho en escribirlos, pero fue una experiencia tan bonita. Mientras lo escribía, para mí fue una experiencia interior que, bueno, yo creo que no he vuelto a vivir algo tan intenso en relación con el texto como aquel momento.
y desde luego para mí fue algo muy hermoso. Tenemos, ha sido casualidad, porque es verdad que cada uno se ha sentado, nos hemos sentado como hemos querido sobre la marcha, pero nos ha quedado a este lado personas que, entre otras cosas, son docentes, Javier y Asunción, y a este lado los poetas también, Isabel y Manuel. No sé si la actitud poética ante un pregón cambia un poco la perspectiva, o en vuestro caso, Isabel, cuando te encarga José Adrián Cornejo ese pregón, ¿qué actitud tomas tú ante el texto? ¿Y qué decisión de tono decides aportar ese día? Bueno, la verdad que cuando yo recibí el comunicado, el anuncio de que iba a ser pregonera, fue un momento muy bonito. También me cito como dice Asun, casi una cita ciegas, yo no sabía exactamente para qué era. Fue un momento de un sentimiento enorme de gratitud, de emoción también. Y luego ya viene ese sentimiento de responsabilidad, de compromiso, de si vas a ser capaz de llegar, porque el oficio de un pregonero no es escribir un pregón, es hacer llegar un mensaje. Y entonces ahí es cuando nace la inquietud, ¿no? ¿Cómo lo afronté yo? Casualmente, cuando a mí se me comunicó, estábamos viviendo esos días de luto por los atentados de París, atentados directamente contra nuestra religión, contra los cristianos, con lo cual tuve muy claro desde el primer momento que iba a iniciar el pregón de esa manera. Sí que es cierto que yo quería hacer un pregón lleno de lírica, un poquito en mi estilo. Yo creo que todos somos un poco fruto, hijos de lo que sabemos hacer, y no iba a intentar hacer otra cosa que yo no sabía hacer. La poesía iba a estar presente, no iba a hacer un pregón totalmente poético, quería tener en cuenta ese momento de los atentados de París, pero sí que es cierto que yo quería dar un mensaje de un Cristo en luz sobre el Cristo en duelo. Me parecía algo muy bonito y que además estaba dentro de mi corazón. Es probablemente también una de mis fórmulas poéticas, que puedo meterme a hablar mucho de sombras, pero al final esas sombras las acabo resucitando. De esto Asunción, ahora que me ha hecho un estudio de mi obra poética, pues lo sabe. Y entonces, bueno, pues ese camino tiré. Fue un momento precioso, el momento de la redacción. Tardé un tiempo largo. Tuve también muy clara la estructura y, bueno, luego me ayudó muchísimo Venancio Blanco, las conversaciones con él, porque cuando yo decidí que quería que fuera mi ilustrador, que quería que dibujara al resucitado, que me iba a acompañar en el Teatro Liceo, pues aquellas conversaciones que yo mantuve con él en el taller, la imagen del Cristo yacente, el que ahora tenemos en la catedral, volviendo a la vida, o sea, en cierto modo es que estaba todo dentro de lo que yo quería decir, ¿no? Pues es algo que no olvidaré nunca. Y luego Venancio, que ha sido un artista que en ninguna imagen le ha gustado dejar sombras, siempre hay unos ojos hacia la luz, unas manos hacia el más allá, hacia la esperanza. Entonces me lo puso muy fácil, se volvió un gran cómplice mío. Muy de poeta, eso de decantar los textos, de dejarlos que reposen, de ir quedándose con lo esencial. En tu caso, en el pregón de 2015, Manuel, yo creo que también es uno de los pregones que más ha calado en el sentido de muchas expresiones que utilizaste. Hoy las vemos repetidas. Yo siempre me acuerdo cada Jueves Santo de esa expresión que hizo mucha fortuna, de señor del arrabal, señor de los arrabales, como que de repente eso también es un sentimiento de, estamos hablando de la necesidad de conectar con el auditorio que hay en el liceo, pero después a través de la versión impresa, de los medios de comunicación, también llegar a toda la ciudad y a todo el mundo cofrade de fuera de Salamanca también, y de repente uno se encuentra con que unas palabras que ha pronunciado con solemnidad en un atril, a media luz, se repiten en la calle. Eso también es un triunfo del pregonero. ¿Cómo recuerdas, cómo sale esa expresión y cómo recuerdas aquellos días? En mi caso es muy fácil. Lo primero, la imagen del Cristo del Arrabal es testigo de toda mi andadura por el cristianismo. Fui bautizado ante él, tomé la comunión, me confirmaron, contraje matrimonio.
Es decir, es una imagen para mí muy cercana. Y el nombre de amor y paz se le da cuando se crea la hermandad, pero antes siempre fue el Cristo de la Iglesia Nueva del Arrabal. Entonces para mí no fue difícil encontrar el llamarlo, además que ahora todo el mundo es verdad que lo dice, Señor de los Arrabales, que es como decimos, porque es la imagen referencia del otro lado del Tormes. Y entonces para mí fue el problema más grande del pregón, y era pensar que me iba a encontrar con la imagen en el liceo, por sentimientos. Yo pensaba, nunca ha salido del Arrabal más lejos que a la Plaza Mayor, con la marcha penitencial del Jueves Santo, y va a estar en el liceo a mi lado. Y me tuve que preparar para aquello, porque era un problema, digo, me puedo romper en cualquier momento, y claro, estás en un acto muy serio, donde tienes que estar a lo que estás. Y es verdad que lo pasé mal en algún momento, pero bueno, salí adelante. Es una de las cuestiones de las que podemos hablar. Después del traslado de otras sedes que ha habido históricamente para el pregón, con el cambio al Teatro Liceo, bueno, pues parece ser que la diócesis de Salamanca manifiesta a la Junta de Semana Santa de José Adrián Cornejo su deseo de que de alguna manera se sacralice lo que no deja de ser un escenario laico, como es un teatro, con la presencia de una imagen sagrada. Ahí se pone en marcha una tradición que continúa hasta hoy y que también es una responsabilidad. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cuál fue? ¿Fue difícil tomar la decisión de, hombre, te puede acompañar una de tus imágenes de devoción, una imagen que signifique algo especial? Nos ha dicho Isabel Bernardo que ella nunca tuvo duda de que sería Jesús resucitado, de Alejandro Carnicer de la Veracruz. ¿Cómo fue vuestro caso, Javier? Yo tampoco tenía dudas. Además, yo era solo en aquel momento de la Cofradía de Cristo Yacente y de la Agonía Redentora. Entonces, para mí el Cristo es el de la Agonía Redentora, ¿no? Aunque sean dos imágenes las que tiene, pero yo siempre lo he dicho, que soy del Cristo. Y de hecho, cuando voy a la procesión me coloco la medalla del lado del Cristo, no del Yacente. Bueno, estas son manías que tenemos los cofrades. Entonces, para mí la imagen era esa, el Cristo de la Agonía Redentora. Había una dificultad, que es que no es propiedad de la cofradía, pero bueno, ahí Cornejo negoció muy bien con el Cabildo y pudo estar. Y también en el pregón, pues salí con la medalla de la cofradía, que por cierto, como anécdota, la llevaba mal colocada, entre los nervios y todas estas cosas, estaba torcida, y yo recuerdo que según salía, Julián Alcántara anduvo ahí dándome un poco, pero no llegó a terminármela de colocar. Entonces, bueno, es un poco desastre, ¿no?, el pregón, pero sí, tenía que ser el Cristo de la Agonía Redentora. Estuvo el Cristo de la Agonía Redentora, y yo también, por primera vez en un pregón de Semana Santa, con una medalla cofrade, ¿no?, que eso fue una cosa, pues para mí muy bonita, poder salir con la medalla del Cristo. Claro, luego, ahora nos recuerdas, Asunción, hay como el mundo cofrade efectivamente tiene muchas vicisitudes, como subraya Javier, como todos conocéis. Una de ellas es ver si mi imagen está en el cartel, o ha sido históricamente, hasta que el cartel también ha empezado a cambiar un poco y parece que se pone más hincapié en el factor humano que en el procesional, en líneas generales. Y otra es, bueno, oye, pues si me llaman a mi imagen al Teatro Liceo, como que me pongo también más contento. ¿Cómo fue de difícil tu adolescencia? Bueno, yo también lo tuve claro desde el principio, quería que hubiera presencia universitaria y quería que estuviera la talla de la madre de la sabiduría, que me parece un concepto hermosísimo que implica la interiorización de una fe. Y desde el primer momento supe que quería que estuviera la Virgen, y la Virgen de la Sabiduría, Nuestra Señora de la Sabiduría, y entonces lo tuve claro. Supongo que tenía que ver también con mi experiencia, en este caso, como docente universitaria. Bueno, una imagen de la hermandad universitaria y además de la clerecía de la Iglesia del Espíritu Santo, con lo cual todo quedaba en casa también. Claro, y además había eso, representación de la pontificia, y bueno, digamos que todo cuadraba. Me llama muchísimo la atención las madres en la Semana Santa, todas las tallas de las madres, que tienen unos rostros, unos gestos muy intensos, y detrás hay una experiencia que, por cierto, yo también hice hincapié en mi pregón en ello. Yo hice una división en 7 partes, que es un número muy simbólico, que implica la totalidad, y una de las partes era la experiencia de las mujeres, de la Virgen cuyo hijo muere, y entonces me apetecía que estuviera acompañándome una Virgen. Es un aspecto, bueno, pues apasionante también ver lo que se le pasa por la cabeza al pregonero. En tu caso, quizá fuera, no vamos a decir revolucionario, pero bueno, verdaderamente cambiando totalmente la línea.
nos lo has explicado un poco introduciendo la cuestión, Isabel, pero claro, de repente presentar la Semana Santa, que entre otras cosas se conmemora el ciclo de pasión y muerte, con la resurrección, que es como el final feliz del camino, pero que también es la luz, obviamente, que marca el horizonte. Yo estaba presente, claro, he tenido la suerte de disfrutar de todos vuestros pregones en directo allí en el Teatro Liceo, y verdaderamente fue una sorpresa cuando se descubrió el telón y apareció la imagen, que además es una imagen sensacional, la talla de la Veracruz, y se vio que lo que había en el escenario era Jesús, nuestro Padre Jesús resucitado. Sí, lo sé. La verdad que yo desde el principio, como te comenté antes, sabía que quería un Cristo en luz, quería un resucitado. Pero además es que venía a resumir a todos los crucificados que están procesionando las calles de Salamanca. También era una forma, bueno, pues de... porque hay algún crucificado al que yo estaba muy ligada, o algún otro Cristo que me hubiera gustado también que me acompañara, pero tienes que elegir. Entonces esa era una forma de resumir, porque ¿cómo se entiende la pasión sin resurrección? Es imposible, o sea, es imposible. Yo creo que la resurrección al final es lo que explica la fe, es esa puerta de esperanza que tenemos todos y que es con lo que nos quedamos. La sorpresa la advertí, la percibí, sobre todo recuerdo cuando llegué al liceo hubo quien me vio vestida de blanco y diciendo cómo esta chica viene aquí a un pregón vestida de blanco. Entonces, bueno, me imagino que luego lo comprenderían cuando se abrió el telón y apareció el resucitado. A mí me lo mostraron unos minutos antes de que comenzara a entrar el público en el Teatro Liceo y tengo que decir que fue un momento mágico, inenarrable. Me llené de emoción y también me tuve que contener y estar sola un momento porque fue increíble. Claro, porque Manuel, el pregón podía ser, bueno, lo hemos visto, podía ser en una iglesia, podía ser, no sé, en una biblioteca, podía ser al aire libre. Hay muchos pregones muy diferentes en la geografía española, pero es en un teatro. Y no sé si eso condiciona la actitud del pregonero cuando lo escribe, cuando piensa cierta escenografía, vamos a decir, en el sentido de qué imagen me va a acompañar, en tu caso el Cristo del Amor y de la Paz, pero qué otros elementos puede haber, o cómo voy yo a elegir el tono para dirigirme al auditorio, que al final es un público, como decimos, que está en un teatro, en este caso en estas butacas que hoy nos acompañan simbólicamente. Yo creo que eso no debe de influir, por lo menos en mí no influyó para nada, por la sencilla razón de que lo que vas a hacer es pregonar la Semana Santa, sea en un lugar u otro, y sobre todo que lo vas a hacer desde el punto de vista de un cofrade, porque quienes hemos vivido la Semana Santa cofrade prácticamente desde toda la vida, lo que buscas en ese momento, y además en un momento de tanto privilegio, porque ser pregonero de la Semana Santa para nosotros representa el más alto honor que podemos tener. Yo creo que está el honor de ser presidente de la Junta de Semana Santa y ser pregonero, los dos honores más altos, porque estás representando a toda la Semana Santa. Y yo en ese caso no tuve ninguna dificultad, porque tenía muy clara la estructura del pregón, que iba a ser un pregón semana santero, cofrade y literario. Tenía un guión más o menos desde el principio, porque en mi caso es muy parecido al de Javier. A mí Cornejo me lo dijo 3 años antes, y yo aquello lo dejé de lado, no volví a pensar, y de repente un día me llama y me dice, no, que es el año que viene, pasaría algo, yo no sé si falló algún pregonero o lo que fuese, y ahí ya me tuve que entrar en materia. La dificultad más grande fue el tema de la poesía, porque hubo bastantes poemas inéditos a ciertas imágenes, y fue lo que un poco más me costó de tiempo, pero lo demás yo creo que eso no influye porque estás pregonando la Semana Santa de Salamanca. Claro, Javier lo dice, Manuel, con esa presencia, con esa voz que lo llena todo. Los que no tenemos esa suerte, no sé si impresiona cuando sales y, bueno, las personas que han subido a ese escenario dicen que por suerte se ve poco, que como te deslumbran un poco los focos, no ves nada. Se ve poco, pero no sé si... ¿Cómo es la actitud? Sobre todo esas horas previas del pregón, en el que uno, me imagino que elige también, bueno, la medalla, la corbata, la ropa que se va a poner, y bueno, dice, llegó el día, ¿no?, después de tantos años esperando. Se impresiona, ¿eh? Fíjate que no era la primera vez que yo hablaba en el liceo, el día del pregón, pero es distinto. Y bueno, los momentos previos, la verdad es que yo los viví un poco alocadamente, ¿no? Primero quedé con Cornejo, estuvimos hablando, todas estas cosas, y luego hice lo que no debía hacer. O sea, uno debe concentrarse en lo que tiene que hacer, pero yo me puse a colocar gente, a saludar a la gente, bueno, todo eso.
Entonces entro ya directamente al pregón casi sin pensar y de repente me encuentro ya en el escenario y ese primer momento, se te viene, no sé, te cae todo el peso de la responsabilidad. Y es verdad que no se ve nada, están los focos colocados de tal manera que únicamente ves los puntitos de las luces, pero al público no lo ves. Luego sí, bueno, empiezas el pregón con mucha tensión y en mi caso, pues bueno, también otra anécdota, porque a mí me pasaron muchas cosas. Claro, sí, para eso estamos aquí. Pues como había estado zascandileando tanto antes, que digo que no se debe hacer, yo casi siempre hago lo que no se debe hacer, pues resulta que con el calor que hacía de la calefacción y todo eso tenía la garganta seca y no había agua. Entonces yo salía a pelo con la garganta picándome sin agua. Yo pregunto, ¿no hay agua? Se les había olvidado llevar agua. Y bueno, pues entre la tensión, la garganta seca, todo esto, sí tuve un primer momento así un poquito complicado. Luego te vas serenando. Llegó el agua por fin, apareció misteriosamente así empujada en un carrito y ya, bueno, pues salva ese primer momento y bien, ya te olvidas. A partir de los 5 o 10 minutos, no sé cuándo, pero hay un momento en que te olvidas que estás ahí y ya haces tu pregón, estás metido en lo tuyo y deja de contar el público, el escenario y todo. Que no se notó, por cierto. Yo por lo del agua que no se notó, pues se salió en la tele. No me di... Estábamos en las primeras que no me lo comentaron. No se notó demasiado. Decíamos, habías introducido muy bien el tema, Isabel, fíjate, salir y además, habiendo tomado una decisión tan particular, es verdad que tenemos blanco en la Semana Santa de Salamanca, como por ejemplo María Nuestra Madre, ya que decía Asunción, la presencia afortunadamente poderosa del elemento femenino en nuestras procesiones, hermandades y cofradías, pero bueno, también añadir el, vamos a decir, factor riesgo o de arriesgar un poco, que salirse del carril siempre, es decir, lo normal en un acto de esas características, lo normal, entre todas las comillas que se le quieran poner, es más o menos un atuendo serio, un solemne, para, bueno, pues un acto que además se ha ido cogiendo, pues precisamente eso, con mucha solemnidad, mucha prestancia. Y bueno, tú decides presentarte así, no sé, si en algún momento dudas de eso, si al final del camino está claro que sí se va a entender, pero si al principio no iba a haber alguien que dijera, pero bueno. No lo dudé, es que yo no podía presentarme ante el resucitado de luto. Yo vuelvo a lo que comentaba al principio, estaba ante un Cristo en luz, no ante un Cristo en duelo, y por tanto le correspondía. Teníamos que mirarnos con el mismo vestido. Vestido ya no hablo de algo físico, sino también emocional. Los colores están también para algo, tienen que reflejar algo, todos lo sabemos. Y entonces en ese caso, pues el color no era algo mío, por decisión mía, o por vanidad, o por belleza, no, era algo porque quería corresponderle de esa manera. Y creo que personalmente, vamos, yo lo veo así y algunos también me lo dijeron, comprendo que haya quienes no le gustara. A mí creo que en el escenario pues quedaba muy bien ante ese Cristo en luz. Creo que además esas cosas de vez en cuando también se agradecen, ¿no? Sí. Claro, un cambio, porque la duda es, según va avanzando, tenemos Asunción, tú que, bueno, obviamente eres experta en comunicación, el pregonero tiene un reto, que es contar una cosa que todo el mundo sabe en líneas generales cómo se desarrolla, pero encontrar la manera de contarla de forma distinta. Sí. Eso es un desafío en todo, decimos, en los elementos más simbólicos, en los más anecdóticos si se quiere, como decía yo, el color de la corbata o si me hago la raya de un lado a otro, o el color del vestido, pero también en lo esencial, que es en la propia composición del pregón. Sí, bueno, una anécdota en relación con lo que hizo Isabel, con la ropa que llevaba. Yo no pensé cómo iba a ir vestida hasta que una periodista me preguntó, el año pasado Isabel fue de blanco, ¿tú cómo vas a ir? Y de golpe yo dije, no sé cómo voy a ir. Y yo luego fui de azul, porque para mí el azul me encanta, la verdad. Y me llamó la atención porque quedó marcado como un hito, una pregunta de una periodista después, porque ella había tomado una decisión que me pareció, por cierto, muy acertada, porque al final tú comunicas tu fe y lo comunicas con la palabra, pero con los gestos también, con tu cuerpo, con tu ropa, con todo. Esto, como tú sabes, los periodistas lo transmitimos en las facultades. Cuando uno habla en público, habla con la voz, con el cuerpo, con el texto y con la ropa.
y ella hizo una apuesta coherente. Yo, en mi caso, recuerdo que me preocupaba muchísimo esta dimensión de mi comunicación, porque, como he dicho antes, yo no soy una gran especialista de la Semana Santa, y yo sí que quería, tenía el texto muy claro y quería que fuera una línea evangélica, y a mí me preocupaba muchísimo para quién iba dirigido esto, el perfil del oyente. Pero claro, es que en este caso una de las dificultades del pregón es que el perfil del oyente es amplísimo, porque son cofrades, pero no solo, es un acto de fe, pero es un acto cultural, y hay muchísima gente muy distinta que asiste al pregón. Y tú tienes al final que decir, pues es verdad, tengo que tener en cuenta a mi oyente, pero tampoco me puede condicionar tanto como para que mi texto al final no sea mío. Y esto a mí me generó muchos quebraderos de cabeza hasta que dije, esto soy yo, tengo que ser yo. Y sabes, como igual que cuando das una conferencia o das una clase, que siempre va a haber gente que le vas a gustar más y gente a quien le vas a gustar menos. Y eso hay que partir de esa certeza. Intentas comunicar y llegar a la máxima cantidad de gente, pero al final transmites una vivencia interior que es muy tuya y la transmites con todo tu ser, cuerpo, voz, gestos. Y bueno, yo creo que es una de las grandes dificultades del pregón, y a mí de verdad esto me tuvo muy nerviosa hasta el final. Y luego, bueno, el día del pregón, cuando yo entré en el liceo, la imagen de entrar en el liceo y ver el liceo lleno es impresionante, impone muchísimo. Y en mi caso, cuando se apagaron las luces, yo hubiera agradecido ver caras. Para mí es importante, porque esa oscuridad y el humo que ponían, yo tenía sensación de estar los 5 primeros minutos, de estar hablando sin tener ojos que contestaran. Pero es verdad que a partir del minuto 4 o 5 te relajas y ya empiezas a estar dentro de tu pregón. Claro, porque, Manuel, decimos, el pregón quizá, hasta que, incluso las personas que viven en el mundo de la Semana Santa, pero hasta que no se publica el nombre del pregonero, por lo menos esa es mi experiencia, y eso que yo todavía no he podido, perdón por ponerlo en primera persona, pero hasta que no se publica el nombre del pregonero uno no tiene idea exacta de la dimensión que significa ese encargo. Yo creo que nunca me han llovido tantas llamadas, tantos mensajes de apoyo como el día que se publican en los medios de comunicación ese nombre. Supongo que ahí es una pátina de responsabilidad todavía añadida, personas muy comprometidas, como es tu caso con la Semana Santa, desde luego, pero ese día como que te echan una piedrecita más o una gran piedra más en la mochila de responsabilidad, de decir, bueno, esto hay que hacerlo de una manera especial. No sé si eso al final lastra o no lastra a la hora de atreverse a decir, yo haría esto, pero a lo mejor no se entiende bien, o esta es mi manera de sentirlo, pero me da miedo que pueda generar rechazo, que pueda... Bueno, yo viví con Javier el día que se anunciaba empresa. Además, él me lo dijo en el mismo momento que lo estaba anunciando Cornejo, quedó conmigo para pedirme que fuese su presentador, y desde ese momento en que yo lo había comentado, lo viví en Javier, de cómo empezaron las llamadas y todo esto. Y en mi caso, aunque yo había vivido eso, como había sido en Javier, pues yo pensaba, bueno, no, tampoco es para tanto, pero verdaderamente... yo creo que algo de pánico sí que entra en esos momentos, porque te das cuenta la dimensión que tiene esto, porque lo has vivido siempre desde fuera, y da la impresión, y ya has pensado incluso por dónde va a tirar tu pregón y todo eso, pero eso no es que te condicione, pero sí que te alerta y te avisa de que el asunto es más trascendente de lo que habías pensado hasta ese momento, ¿no? El aluvión de llamadas desde todas partes, incluso opiniones, la gente, la presión, tienes que llevar esta imagen, tienes que llevar la otra, pues, que me imagino que eso lo estarás tú viviendo, y la verdad que sí, fue un momento de muchísima presión, pero bueno, eso luego ya se supera y hay que tirar hacia adelante. Recuerdo que Cornejo me decía por su experiencia, esto nada más son 3 días, olvídate luego, porque luego nada más hasta días antes del pregón volverá otra vez, y así fue. Luego ya los meses transcurrieron con tranquilidad y bueno, y a centrarse uno en escribirlo. Bueno, nos está esperando ya el cuarteto Verdión en el charro, vamos a hacer enseguida una breve pausa, pero antes de cambiar un poco de tercio en estos recuerdos del pregón, sí os diría una reflexión
última muy rápida respecto a lo que supone ese afán de pregonar. ¿Te cambia luego la vida? En cierta medida, uno ya ha sido pregonero de la Semana Santa y nota que cuando va a un sitio, bueno, en vuestro caso sois personas todas muy conocidas, pero no sé si te abren más la puerta. No sé qué decirte, sinceramente. No, realmente no te cambia la vida. Interiormente a lo mejor sí, supone un punto de inflexión en tu trayectoria, ¿no? Porque lo ha dicho Manolo, en el mundo en el que nos estamos desenvolviendo, pues es lo máximo, ¿no? El máximo honor que puedes tener es representar a la ciudad de Salamanca, a los cofrades de Salamanca y anunciar la Semana Santa, que es una celebración muy importante. En mi caso, como cofrade, pues es lo máximo, no puedo llegar. Entonces sí, tienes esa satisfacción y demás, pero luego la vida del día a día pues no te cambia. Eso, vamos, creo que a ninguno le ha cambiado la vida en el día a día. Es la experiencia esa interior que es preciosa, eso sí. Lo que sí, quizá te descubre cosas de ti mismo, eso puede ser, ¿no? Un elemento de haber hecho esa introspección. Pues en mí tal vez yo no era cofrade, además fue uno de los comentarios o de las reflexiones que hice en mi pregón. Bueno, pues tenía mucho miedo a enfrentarme a ese mundo cofrade que estaba viviendo o que vive la Semana Santa de forma muy diferente como yo la vivía. Y a mí lo único que me cambió es que pasé de ser no cofrade a ser cofrade. Sí, pues ya es mucho, Y eso es muchísimo. Y eso es muchísimo. No te cambia la vida, pero te deja en tu memoria momentos mágicos que estarás recordando toda tu vida. De hecho, la llamada para este programa a mí me ha hecho volver a leer mi pregón, que lo tengo aquí precisamente porque hacía mucho tiempo que no volvía a él, y verdaderamente he pasado 2 o 3 días preciosos leyéndome a mí misma con mucha distancia y ya de otra manera. Y eso es precioso, volver a recordar aquel tiempo, aquellas personas que te acompañaron, aquel día, aquellas emociones, a mi padre, que ya no está, muchas cosas. Sí. Recordar muchas cosas, claro, es una cosa que es... cada vez que llega la Semana Santa, me imagino, uno recuerda esa condición de cómo fue aquella. Esto que dice Isabel es muy importante. A ver, la huella queda dentro, pero fíjate, dices lo de tu padre. Es la última vez que estuvimos toda mi familia junta. Después de aquello fallecieron varios miembros de mi familia y yo lo recuerdo como un momento especial. Te cambia la vida interiormente, exteriormente no. Interiormente deja ahí un espacio, un tiempo, un lugar, un momento en tu vida que queda ahí como fulgurando siempre y vuelves a él en estos momentos, en momentos personales, estás siempre volviendo y siempre rememorando aquel instante. Todas las Semanas Santas vuelves a aquel instante. Yo al menos vuelvo siempre. Quizás esto sí, lo decía hace unos minutos, es un acierto, Manuel, pensar que, bueno, obviamente ha habido otras orientaciones en el pregón, que no decimos que lo harán lo mejor que puedan y sepan cuando son representantes institucionales, todo el mundo lo habrá hecho con mucha dignidad a lo largo de la historia, yo he conocido a algunos, otros no, pero claro, para una persona que está en el ámbito cofrade o en el ámbito de la comunicación, de la creación lírica vinculada a la religión, al evangelio, al trabajo día a día también, en algunos de vuestros casos en las cofradías, ser pregonero es distinto y eso al final, pregonero y pregonera, y eso al final se transmite sobre el escenario, claro, es inevitable. Sí. Claro, si nos fijamos en los últimos pregones, cada uno ha dado, o sea, yo de las personas que conozco, los he visto a ellos mismos, porque ahí sí que está claro que sale una parte tuya, y sobre todo desde el aspecto religioso y el aspecto cultural también. Y la verdad que siendo distintos cada año, a lo que se llega, lo principal de todo es que se está pregonando la Semana Santa de Salamanca. Y a mí me parece que ese es el aspecto principal, yo de ahí no me salgo. Lo importante es, estás anunciando la Semana Santa y lógicamente, claro que te marca. O sea, cuando ha pasado, vives los primeros días después del pregón un poco más intensamente, porque te están todavía las llamadas y todo esto, luego ya va quedando como una anécdota que se pierde en el tiempo y al llegar, lógicamente, la Semana Santa, pues te vienen los recuerdos bonitos, sobre todo cuando estás ya en otros pregones. Yo eso lo viví pues, en el pregón de Asunción y en el de Isabel, ¿no? Te vienen pues, los recuerdos de tu pregón. Pero fíjate, tengo que decir algo. Yo creo que viví con más intensidad lo que fue el acto del pregón, el de Javier, que el mío propio,
porque para mí fue una sorpresa grandiosa que un amigo mío, que una persona con la que he compartido prácticamente todo en la Semana Santa, de repente me entero que va a ser pregonero, ya que yo lo viví con una intensidad, y creo que Asunción, que entonces nos reuníamos, salíamos a tomar café y eso, y los amigos y todo, era una sensación impresionante. Un amigo nuestro va a pregonar la Semana Santa, una persona tan cercana a nosotros, y yo la verdad que estuve muy emocionado. El pregón de Javier fue impresionante para mí, desde ese aspecto del sentimiento. Al final el factor humano. Pues vamos a, si os parece, hacer una pequeña pausa. Nos vamos a regresar otra vez. Vamos a regresar otra vez al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, donde la música del pregón también es fundamental. Ahora hablamos de eso a la vuelta, si os parece. Hemos tenido bandas, hemos tenido cuerda, por ejemplo, en el pregón de Manuel Muiños, fue muy recordado, ese violín sobre el escenario, y nosotros también hemos querido mantener este elemento. Vamos ya con la música de este cuarteto Verdión, que generosamente nos acompaña esta noche y que nos está esperando ya, ahí lo ven, sobre las tablas del Charro. Bueno, pues nos quedamos con esa melodía lacrimosa de la Misa de Requiem en re menor de Mozart. Hablábamos de la importancia de la música en el pregón, Manuel. Había yo hecho alusión hace unos minutos a la presencia de Michael en el escenario el día del pregón de Manuel Muiños, al que también mandamos como un recuerdo cariñoso, y nos decías que bueno, a veces lo que luego se ve sobre el escenario tiene mucha intrahistoria detrás, ¿no? En este caso también. Sí, bueno, yo le sugerí a Manolo, tengo una buena relación con él,
que en el caso suyo y en los ambientes que él se mueve, sobre todo sociales, que el músico, el violinista Mitchell, que lo hemos visto mucho en la calle Toro con el perrito, yo le dije, Manolo, yo creo que podía ser, y él enseguida dijo, oye, la idea es fabulosa, hay que planteárselo a Cornejo, luego ya lo hablaron, pero eso sí, Manolo puso una condición, que tenía que estar el perro en el escenario. Y luego, como todos vimos, pues lamentablemente el perro se había muerto y pusieron allí la canasta que ponía Michael en la calle, que luego no lo hemos vuelto a ver, yo no sé, hace ya tiempo que no lo veo, y la verdad que fue precioso, el acto estuvo para mí genial, ¿no? Un acto en varias partes, jugando con esa escenografía, recordando también a su compañero fallecido. Primera vez creo que se introdujeron 2 imágenes sobre el escenario del Liceo. Fue, bueno, pues como decíamos, cada pregón también al final busca su propio camino. Pero bueno, vamos a esta segunda parte, si os parece, a pensar cómo pregonar esta Semana Santa de este año 2021, que está a punto ya de comenzar. Ya estamos en la definitiva cuenta atrás, este viernes ya, Viernes de Dolores, con la celebración en las circunstancias que se pueda del Vía Matriz en la Vega Cruz. Y claro, imaginemos que en vez de este acto estuviera habiendo un pregón, digamos, más al uso. ¿Qué podemos anunciar? ¿Cómo afrontáis vosotros estas vivencias de lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, este y el anterior, sin Semana Santa, con ese esfuerzo cofrade soterrado por intentar mantener primero la unión de las cofradías, la vinculación, la relación, 2 años sin procesiones, complicado, pero ¿qué podemos anunciar, Javier? ¿Qué anunciaríamos? Hay que anunciar la Semana Santa, ¿no? Eso es evidente. La Semana Santa no son las procesiones, aunque nosotros estemos metidos hasta los tuétanos en el mundo de las procesiones, pero no, la Semana Santa es otra cosa. Las procesiones son un medio para la comprensión de la Semana Santa y la vivencia de la Semana Santa. Entonces, en este caso, lo que tenía que quedar bien claro era el mensaje de la Semana Santa. Eso es lo que habría que anunciar, que es algo universal y permanente. Las procesiones son coyunturales. Ojalá sigan, pero a lo mejor no siguen, igual que no las ha habido siempre. Y luego, ¿cómo se podría hacer un pregón? Pues entiendo que desde la evocación, ¿no? Hace 2 o 3 días hablaba con el pregonero oficial de León, Jesús González, buen amigo mío, porque en pregón mantienen esto, en León mantienen el pregón, ¿eh? Va a haber pregón con muy poquita gente, pero lo mantienen. Y él me decía que su pregón iba a ser el de Semana Santa, lo único, es decir, veremos el lunes santo la procesión, estaríamos viendo, si no fuese por esto, la procesión. Bueno, pues entiendo que a la hora de tener en cuenta esa referencia procesional, habría que hacerlo desde la evocación, desde los recuerdos de lo que ha sido o de lo que podría ser si no estuviésemos en estas circunstancias. Y también habría que tocar mucho el lado humano del dolor, ¿no? Siempre la pasión de Cristo ha cuajado tanto en la sociedad española por la empatía que tenemos hacia el que sufre. El pueblo español es muy dado a lo trágico. Eso está muy analizado por la antropología. De ahí los rituales en torno a la muerte, ¿no? Que son muchos, los mismos toros, por poner un ejemplo. Pero también sucede con la pasión de Cristo y esa poca aceptación que hemos tenido tradicionalmente de la resurrección, centrándonos más en la muerte. Entonces tendríamos también que volcarnos con ese lado, primero del sufrimiento humano que vemos reflejado en el Cristo que padece y muere, y luego en la esperanza de la resurrección. Creo que esas serían las pautas para un pregón en una Semana Santa sin procesiones. Quizá, decías Asunción, tú en tu pregón hiciste mucho hincapié en esa visión evangélica de la Semana Santa como una parte de la vivencia cristiana, por encima de todo. Quizá estos días, el año pasado, por estas fechas ya confinados cada uno en nuestro domicilio, en pleno estado de alarma, este año con alguna situación un poco más aligerada, pero bueno, con restricciones importantes para aglomeraciones y demás, pero la Semana Santa está ahí, como decía Javier, sí. Claro, al final las celebraciones litúrgicas están ahí y el sentido de estos días también está ahí. Sí, yo en este sentido también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier. La Semana Santa es más que las procesiones y quizás sea bueno también convertir esta situación que es impuesta, inevitable, no la hemos elegido, en una oportunidad para que recordemos que la Semana Santa ante todo es la celebración de una experiencia cristiana que quizá, no en general, pero algunas personas se olvidan y vinculan la Semana Santa simplemente con todo
con las procesiones. Entonces, bueno, yo convertiría también esta situación en una oportunidad para vivir internamente la experiencia de la Semana Santa. Y luego también, claro, es verdad, también mirar hacia lo esperanzado. Tenemos que recordar el dolor, hay mucha gente que ha muerto y es una buena oportunidad también para que hagamos hincapié en eso, pero que también los cristianos proyectamos toda nuestra fe hacia la resurrección. No podemos olvidarnos de que al final de la Semana Santa está la resurrección y que está bien recalar en los hitos de todo el sufrimiento de Cristo, todo el sufrimiento del ser humano, pero que al final hay una esperanza. Entonces yo también haría mucho hincapié en esa mirada esperanzada, que creo que hay que pregonar. Bueno, tenemos a este lado, bueno, también a este, pero de manera especial, a la hermandad franciscana, que por ejemplo, Isabel, lo comentábamos, vosotros habéis mantenido algunos actos en la medida de las posibilidades, el Via Crucis de Cuaresma, entre ellos, celebrado pues, recientemente. En fin, quizás el momento, digo, también pensando desde la labor de comunicación, pensando en las personas que a lo mejor están en su casa pues un poco tristes y bueno, pues deprimidas por la situación que estamos viviendo, de asentar sobre roca firme lo que puede ser la Semana Santa de los próximos años, porque si se esfuerza uno, si se adapta y con respeto a las restricciones, por supuesto, pero se puede edificar también una Semana Santa distinta, pero que también puede ser muy sincera y una puerta de esperanza para los próximos años. Bueno, lo que está claro es que, como bien ha dicho Asunción, la pandemia nos ha impuesto una serie de medidas y sobre todo nos está negando pues esa Semana Santa procesional, activa, en la calle, a la que estamos acostumbrados. Somos hijos de nuestras tradiciones y nos encantaría que eso también existiera. No nos queda otra que hacer una Semana Santa de la reflexión, vivir la pasión de otra manera, centrarnos dentro de nosotros mismos. También es cierto que los medios de comunicación nos permiten asistir a innumerables actos y conciertos, etcétera, etcétera, a lo ancho y largo del mundo, para poder recogernos, mantener esa actitud. Creo que eso es muy importante. Y también, mira, cuando nos habéis enviado el programa que se iba a seguir hoy, el guión de este programa, esa pieza musical con la que se comienza todo esto, el Día de la Ira, de la Misa de Requiem de Mozart, pues busqué la letra, la escuché en silencio y verdaderamente me llevó a la reflexión de decir, en la letra del Día de la Ira de Mozart dice, cuando los siglos se reducen a cenizas. Nosotros tenemos ahora un periodo de nuestro tiempo, la pandemia, que nos lo ha reducido a cenizas. En esas cenizas han ido muchos de los que estaban a nuestro lado y será difícil olvidarlos. Bueno, pues a lo mejor es un momento, esta Semana Santa, de reflexión, es un momento como cristianos, que es nuestro deber, porque creemos en la resurrección, de rescatar de esas cenizas esas almas de todos los que se han ido para, bueno, creer que todo esto merece la pena. Y lo que haya de venir, ojalá en el 2022, yo creo que va a ser absolutamente conmovedor para todos. Claro, eso lo venimos comentando también en los últimos días. Lo pensábamos el año pasado cuando creíamos que esta situación iba a ser cosa de, bueno, pues de unas pocas semanas, quizá meses, pero no imaginábamos que celebraríamos el aniversario como estábamos viviendo. Pero es verdad que entre las personas que viven en gran medida su pasión por la Semana Santa, pensar en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad en la medida de lo posible es un impulso importante, ¿no? Que hay que subrayar ahora, que se podría subrayar en un hipotético pregón, como decíamos, de esta Semana Santa 2021. Yo creo que prácticamente lo han dicho muy bien. Lo primero, la pasión se está viviendo ahora mismo, la pasión que se está viviendo en esta sociedad es terrorífica, esto es terrorífico. Tenemos miles y miles de muertos encima de la mesa, en un tanatorio social impresionante. Entonces es todo muy complicado.
como cristianos nos tenemos que atar, lógicamente, a nuestra fe. Nuestra fe está en la resurrección y es lo que tenemos que vivir. El año pasado tú escribías un artículo precisamente que fue casi como seña luego de todo lo que se ha escrito. Cuando tú escribías, Paco, en Pasión en Salamanca, la Semana Santa no se suspende. Y es verdad, la Semana Santa, la del interior, la que estamos hablando, tiene que estar todavía más viva que, si cabe, que en años anteriores. Vivirla con una intensidad mucho más fuerte, participar como cristianos en todo lo que sea posible. Y luego hay un reto muy importante para las cofradías y para la Junta de Semana Santa. El nuevo presidente, Fran, yo creo que están en esa línea, o estamos en esa línea todos, de pensar muy bien cómo tenemos que dar los pasos hacia el año que viene, hacia el año que se aproxima, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. En el sentido de que se empieza a intuir, en cierto modo, que puede haber algo de abandono en cuanto que al no vivir la procesión, en no vivir pues todo este ambiente cofrade que vivimos en Semana Santa, que pueda haber cofrades que puedan bajar la guardia, y ahí vamos a tener que estar todos muy atentos, y en esas estamos. Y además yo creo, estoy viviendo, por lo menos personalmente, creo que una unión entre todas las cofradías, como no se había visto antes desde mi punto de vista, y creo que no estoy equivocado. Y yo creo que va a ser el momento de las cofradías, precisamente, este año que nos queda. O sea, tenemos que trabajar intensamente todos, no montarnos el chiringuito, como decía muy bien Cornejo muchas veces, cada cofradía mirar a su interior, que eso ya lo hacemos y es nuestra obligación, sino vamos a mirar todos en el conjunto a partir de este momento, y junto a, lógicamente, a toda la Junta, lo que representa la Junta de Semana Santa, y proponernos eso, proponernos volver a encandilar el mundo cofrade. Es necesario, muy importante. Porque quizá, no sé si está o no, ahora me decís, la tentación cuando uno se sienta, hablando de la condición de pregonero, y claro, no todo es maravilloso, nos gustaría que fuera todo maravilloso, pero es verdad que todo no lo es, y que hay problemas, y que hay algunas cosas que se podrían mejorar, y no sé si uno piensa, claro, quizá el pregón no es el momento de plantear eso por escrito y decirlo solemnemente, pero también es verdad que es un momento de un gran altavoz y de una gran repercusión. No sé si esa dicotomía, Javier, está ahí, sí. Y en este pregón 2021, entre comillas, que estamos realizando en la 8, pues también es un buen momento para decir, bueno, este compás de espera que desgraciadamente nos ha dado la pandemia, también es un momento para edificar a lo mejor nuevas cosas o para poner los cimientos. Sí, o sea, el pregón siempre debe ser reivindicativo, ¿no? Es un anuncio de un evento trascendental que debemos mejorar, ¿no? También, entonces tiene que haber una parte reivindicativa. A lo mejor la reivindicación puede hacerse desde el lado positivo, ¿no? Sin tener que entrar en críticas. A mí me lo achacaron algunos, que tenía que haber sido más crítico, más teniendo en cuenta que en ocasiones he sido muy crítico con algunas cosas, pero bueno, tampoco el pregón es el momento para ciertas cosas. Para hacer amigos. Sí, no es el momento, para eso hay otros medios, ¿no? Cuando los que nos dedicamos también a escribir de vez en cuando, pues tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y este año, yo no sé si, hay que analizar muchas cosas. Lo que ha dicho Manolo es verdad, es que se nos están removiendo muchos aspectos fundamentales en las cofradías. Estamos viendo, por ejemplo, que no se pagan cuotas porque no hay procesiones. Y digo, bueno, entonces, ¿qué sentido de hermandad se tiene? ¿No? Pues vamos a revisar ese aspecto, la integración de los hermanos con su hermandad, no con la procesión. Más cosas que se pueden ver, pues sí, la participación en los actos de la cofradía que se están pudiendo hacer. Al final están muy pocas personas. Es cierto que hay limitaciones de aforo, pero aún así no se llena. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestra Semana Santa? ¿Que se está por la procesión o que se está por la cofradía? Pues yo creo que ese es el gran debate que se tiene que hacer, porque al final pues vemos que prima lo superficial sobre el fondo. Y quizás la gran reflexión de este pregón utópico de una Semana Santa que no va a tener procesiones debiera ir por esa línea. Bueno, decíamos, hay muchas maneras, Asunción,
de ser revolucionario. Quizá la más en estos momentos, se escucha de vez en cuando a personas muy autorizadas, es seguir la senda evangélica, ¿no? Hablábamos, ayer presentábamos la revista Christus, ahí teníamos lógicamente un recuerdo a la Fundación de Amor y Paz, muy revolucionaria por muchas cosas, entre otras por incorporar a la mujer, ser la primera de España en hacerlo, que se tenga constancia en el año 72, pero también por sacar proverbios bíblicos, frases evangélicas, que en ese momento todavía de dictadura, iniciando prácticamente la transición, todos esos años los famosos carteles, eran vistos como auténticas soflamas revolucionarias, cuando en realidad era la palabra escrita, ¿no? Es un momento también para pensar, como decía Javier, en lo esencial y ver cuál es el sostén de las cofradías y hermandades. Ese también podría ser un buen contenido para este pregón, dado que la otra parte, el elemento procesional, no va a estar. Claro, sí. Yo pienso, como decía antes, que es una oportunidad, que es una situación que nos ha venido impuesta y que hay que intentar desde la Semana Santa convertirla en una oportunidad. Y bueno, no sé si el pregón es el espacio para una reivindicación muy explícita. Sí que es verdad que yo creo que algo de reivindicación tiene que ir en el pregón. En mi caso fue muy sutil, también tiene que ver con mi naturaleza más sutil en las expresiones. Hay muchos cauces en la Semana Santa para hacer muchas revistas, muchas posibilidades, pero yo sí creo que hay que hacer una parada en la Semana Santa y pensar qué estamos haciendo, qué se está haciendo. Dentro de las cofradías, ¿estamos solo en la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Es un periodo en el que solo empezamos nuestro compromiso cuando empieza la Semana Santa, terminamos nuestro compromiso cuando termina, y solo en la cofradía, y durante el resto del año no hacemos presencia. Yo creo que ahí hablaba hace poco con un cofrade que me decía que ellos en su cofradía, pues que veían que había mucha gente que solo participaba para las procesiones, que luego durante el resto del año no aparecían. Esto hay que plantearlo. La Semana Santa es un espacio que no se cierra en la Semana Santa, sino que tiene que tener continuidad en el resto del año. Quizá fuera un buen momento para replantearnos esto. El compromiso como en la Semana Santa tiene que durar luego el resto del año. No puede ser solo un gesto, tiene que ser un compromiso vital. Yo no conozco las cofradías desde dentro, pero sí tengo amigos y escucho, y yo veo que hay gente muy seria con un compromiso cofrade muy potente, que al final es un compromiso cristiano, y hay personas que solo participan para lo público en el momento que tienes que sacar el paso y luego ya cortas. Hay que pensar sobre esto. El famoso hasta el año que viene, hermanos, que se repite, ¿no?, como uno de los problemas de algunas cofradías o hermandades donde no hay ese tejido. Esa frase como cierre de las procesiones, históricamente, hoy que se utiliza así un poco a la ligera, ¿te acuerdas, Isabel, de cuál fue la última frase de tu pregón? No, yo creo que... Porque quizás una de las cosas que también más se piensa, ¿no? Es decir, bueno, si hay que cerrar una comunicación, sí, ¿cuál es la última le palabra? pedí al Cristo resucitado que, bueno, mi intención de que Salamanca y él pues guardaran de alguna manera mis cenizas, porque quería estar en esa luz, en ese camino. Sí, por ahí fue. Creo que terminé con una sisea o no lo recuerdo bien. Porque, digo, este año, claro, es un momento de pensar muy bien las últimas palabras del compás, antes de empezar a retomar el pulso, esperemos, el año 2022. Sí, verdaderamente no es fácil entrar en nada ahora mismo sin pensarlo mucho, porque las circunstancias nos han llevado a una situación absolutamente crítica. De todas maneras, cuando comentabais antes a propósito de si pregón reivindicativo o no reivindicativo, el propio nombre de Jesús, en su nacimiento, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, ya es una reivindicación, porque es un nombre que verdaderamente, por eso nos persiguen a los cristianos. Entonces ese propio hecho ya es una reivindicación. ¿Cómo debemos continuar? Pues sinceramente no lo sé, porque no es que tengamos que repensar la Semana Santa,
hay que repensar tantas cosas en el momento actual, la convivencia social, todo hay que repensarlo. Entonces la Semana Santa es un hecho más, aunque esto sea lo que aquí nos esté convocando, pero bueno, honestamente no tengo las claves de por dónde podríamos ir. Yo solo quiero que desde luego sea lo mejor pues para continuar en este camino. Imaginemos, Manuel, que te vuelva a tocar pregonar la Semana Santa del año 2022, por las circunstancias que sean, porque el pregonero titular se encuentra ilocalizable en ese momento, por alguna circunstancia feliz, eso sí. ¿Cómo te gustaría anunciar esa Semana Santa del año 2022 como última reflexión de este programa? Bueno, pues lo primero volvería a hacer prácticamente lo mismo que hice, seguramente con otras palabras. Volvería a decir que los cofrades de Salamanca se preparen para la llegada de Cristo a las calles de Salamanca y sobre todo para vivir intensamente la resurrección como cristianos. Volvería a entrar, porque yo sí que hice algún tipo de crítica directa en el pregón, yo valiéndome de las imágenes, por ejemplo, de la Piedad de Carmona, pues hablé de todas las madres del mundo con los hijos yertos sobre su regazo. Eso sigue pasando hoy mismo, volvería a decir eso mismo, volvería a hablar de los cristianos perseguidos en el mundo. Más de 300 millones de cristianos perseguidos en el mundo en estos momentos. ¿Cómo no iba a hablar yo de eso si soy cristiano y estoy obligado a denunciarlo? Volvería a hablar de los niños y las niñas prostitutas en ese comercio asqueroso de la carne. Volvería a hablar de la gran pandemia de las drogas. En fin, yo creo que volvería a decir prácticamente lo mismo en ese sentido, porque la situación social mundial sigue siendo la misma, añadiendo mi tristeza, mi pesar por todos los fallecidos por el COVID en el mundo. Me acercaría lo más posible con mi abrazo fraterno, como trato de hacerlo cada día, a los familiares de los fallecidos, a los propios enfermos que siguen en los hospitales, a todos los que han quedado con las secuelas, y por supuesto diría que miremos hacia la resurrección, porque como decía antes Asunción, y muy bien también lo decía Isabel, en la resurrección están las claves de todo, las claves de nuestra esperanza como cristianos. Sin eso, todo lo demás prácticamente sobraría. Javier, ¿cómo asentamos la estructura del pregón del año 2022 si hipotéticamente te llegas ese encargo? ¿Qué te gustaría decir? O sea, que tengo que hacer de Paco Gómez ahora. No, pues reiterar lo que ya dije antes, es que no nos queda, madre mía, que mirar hacia atrás, hacia lo que hemos vivido en este tiempo y verlo como una renovación, ¿no? Siempre cuando hay un lapso en el que hemos tenido una experiencia tan atroz como la que hemos vivido en todos los sentidos, pues tenemos que recuperar lo que perdimos y vamos a volver a vivir, pero sabiendo que va a ser de otra manera. Entonces ese es el reto, ver cómo partimos de lo anterior, pero le damos esa renovación que viene exigida por las circunstancias. Si tuviese que hacer el pregón de 2022 y todas estas cosas, pues tendría que tener muy presente eso y sería bastante más difícil que el de 10 años antes, que el del 12. Asunción, ya sabemos que en estos actos largos hay curvas de atención, eso es inevitable, por mucho que nos esforcemos los que hablamos, pero bueno, volvemos al Teatro Liceo, otra vez toda la atención de todos los espectadores, de todas las personas que están allí sentadas, están mirando a esa pregonera que es Asunción Escribano en el año 2022. ¿Cómo acabaría esa interlocución? Pues un poco como ellos han dicho, lo dividiría en dos partes, ya no en 7 como hice, la primera instaurada en la memoria, porque no podemos olvidarnos de lo que ha pasado y tenemos que tener en la memoria todas las personas que lo han pasado muy mal, que han sufrido mucho en este tiempo que hemos sufrido. Todos tenemos amigos muy cercanos que han fallecido y sabemos de gente que lo está pasando muy mal por la enfermedad y por las consecuencias, que nos viene ahora después la oleada económica, que esto hay que volver también a ello. ¿Cuántas familias están pasando necesidad económica como consecuencia de
esta pandemia. Primera parte, la memoria. La segunda, la proyección hacia el futuro, que siempre tiene que ser esperanzada. Y de construcción de algo mejor, de leer este tiempo difícil y confuso en claves de esperanza y de mejora, de reflexión y de profundización social y cristiana. Y esa dualidad la tendría muy clara y creo que, como Javi, me resultaría complicadísimo hacerlo bien. Pero por ahí, yo creo que por ahí iría mi intervención. Y nos quedamos, Isabel, con esa imagen que ya asociamos a la resurrección, que al final es la esperanza fundamental después de todos los problemas de la vida. No sé si cambiarías algo si tuvieras esa responsabilidad en el año 2022. No, no lo cambiaría, al contrario, multiplicaría todas esas puertas de la esperanza que yo quise abrir, porque tenemos muchas sombras y necesitamos muchísimas puertas para que se vayan. Yo creo que es el único camino que da la vida, es que yo no puedo imaginar mi vida como un viaje hacia la nada absoluta. Prefiero abrirlo, entonces por eso, ¿qué haría? Todas las partes, hacerlas confluir hacia puertas que se abran para que se marche todo este horror que estamos viviendo, para que se marche también la memoria, aunque siempre la memoria nos persiga, pero que se marche también un poquito de ella para que nos cause un poquito de menos dolor. Bueno, pues con estas palabras nos vamos a quedar. Ha sido un verdadero placer escribir hoy una especie de manual del buen pregonero con las buenas prácticas y con todas las experiencias y anécdotas en las que habéis sido tan generosos y os lo agradecemos. Vamos a poner, eso sí, dándoos de todo corazón las gracias por habernos acompañado esta noche, vamos a poner como si fuera ese pregón sobre las tablas del liceo, como venimos repitiendo, pues el broche musical. Vamos a regresar otra vez al Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, que también nos ha cedido generosamente su escenario para que allí el Cuarteto Verdión nos pueda poner el cierre a este acto. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros con la música. Nos vamos. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.